Entonces, creo que si Dios no está en la casa, si Dios no está en las relaciones, dentro del hogar, dentro de los esposos, dentro de la relación padres a hijos, entonces en vano hacemos las cosas. Creo que es un principio importante para arrancar. Vamos a ver un pequeño video del autor y a partir de eso yo voy a mencionar algunos puntos relevantes del video que él va a exponer, que nos va a permitir principalmente plantear un contexto de cómo se estableció esta visión machista en Latinoamérica. Y evidentemente Bolivia, como parte de Latinoamérica, ha sido influenciada, que repercute en el pensamiento y el comportamiento de las familias y del varón, sin importar su edad. A partir de eso, vamos a puntualizar, vuelvo a mencionar algunas pautas importantes y vamos a mencionar un poquito acerca del liderazgo del varón en este tiempo contemporáneo, que está influenciado por este contexto de este autor que va a mencionarnos en este video. Entonces, no sé si estoy con la posibilidad de compartir el video, si me han dado Sí, esa opción. estás. Ok. Aquí, sonido. Compartir sonido. Y hay que compartir. ¿Con micrófono? Sí. No sé si se puede ver en pantalla. Me avisa, por favor, si va a salir también el sonido. Voy a poner. Sociedad Sanidad. ¿Se escucha? Positivo, hermano, positivo. Hola, soy el profesor José González. Gracias por acompañarnos. Como ya hemos visto, el origen del hogar latinoamericano en el siglo XVI se forma en torno a un lecho mancillado, estableciendo patrones arraigados de conducta como la incontinencia y la infidelidad masculinas. Carente de pacto, la esposa se ve forzada a aceptar esa terrible irregularidad, conformándose con que se mantenga una apariencia de decoro. Se establece así en Iberoamérica una cultura hogareña prepotente y engañosa. El desacato impune a las reglas de la corona y a las de Dios hace que el macho latinoamericano sea rebelde, autónomo, insujeto e insubordinado. En ese hogar se practica una religión más que una fe, ya que se practican más que nada ritos y se mantienen apariencias. Ese es el hogar cuna de nuestra cultura, en el que gobierna el machismo. El machismo asume que el hombre es indiscutiblemente superior a la mujer. Él tiene derechos sobre ella, ya que ella le pertenece y existe para beneficio del hombre, para servirlo y suplir sus deseos y sus necesidades. Pero hay otra realidad en el hogar iberoamericano, sumido en la orfandad, que afecta a todas las relaciones. El hombre que engendró esos hijos mestizos en las Indias a su servicio, casi nunca los trató como hijos, sino como allegados, arrimados, siervos de confianza. Así, él guarda las distancias tal cual lo requiere el decoro ante la sociedad. Naturalmente, estos mestizos se sentían muy distantes de su padre, que pertenecía a una clase social muy superior y fuera de su alcance. En cambio, ellos se sentían muy superiores a su madre, que después de todo
no era más que una mera india. Inevitablemente, en el corazón del mestizo se anida un sentimiento de orfandad. Todo ser humano experimenta a algún nivel profundo un sentimiento de orfandad. Es una orfandad universal porque se debe a nuestra separación de Dios Padre. Pero en el hogar criollo cundó una orfandad emocional, producto de una gran distancia social, irreconciliable entre padres e hijos, con todas las consecuencias, inseguridades, temores, resentimiento, todo el complejo síndrome característico de la orfandad. Machismo y orfandad son en realidad hermanos gemelos, porque el macho engendra huérfanos y los huérfanos, varones, tienden a compensar su inseguridad conduciéndose como muy machos. Miremos un poquito más de cerca en qué consiste y cómo se manifiesta este machismo. Porque hay un machismo universal, dado que el varón se siente inconscientemente superior a la mujer. Esto es consecuencia de la caída. Recordemos, Dios le dijo a Eva, en Génesis 3:16, que su marido va a querer dominarla. Esa es la consecuencia necesaria e inevitable de la desobediencia a Dios, que convierte al ser humano en un discípulo de Satanás, que refleja sus valores. El orden divino de autoridad en el hogar establece al varón como la cabeza de la mujer a costo de su propio sacrificio y para bendición de ella. Por su parte, ella también pone su vida por él, procurando ayudarse mutuamente. Pero cuando el orden familiar se convierte en un orden opresivo, en lugar de ser una bendición, es una maldición. El macho cree que la mujer debe servir al hombre y darle todos sus gustos, el acceso a su cuerpo cuando él lo desee, y el varón no se siente obligado a serle fiel a su mujer, porque no quiere sujetarse a una persona que según su concepción es inferior a él. Por esa razón, existe una desigualdad moral entre ellos, donde a ella se le requiere que sea casta, pero él, por el contrario, cree que ni siquiera puede contener su lujuria. Entonces, él no se sujeta a regla alguna, incluida la regla de la fidelidad matrimonial. Eso hace que el macho sea, por definición, irresponsable, mujeriego y, por supuesto, infiel. Hace que abuse de las mujeres, tanto sexual como emocionalmente, y que tenga más de una mujer, si puede. Bajo el sistema del machismo, las mujeres son sufridas, viven frustradas, tristes, y solamente toleran a sus maridos, pero no los respetan, porque ellos no se saben respetar a sí mismos. Así, de generación en generación, las mujeres inconscientemente crían hijos machistas, con privilegios sexuales, por ser hijos varones, y crían hijas sufridas para aguantar a sus maridos, no para amarlos. Sin control propio, el hombre naturalmente viola su promesa matrimonial, que no es un verdadero pacto, a menos que Dios esté de por medio, porque no la toma en serio. Y al hacerlo, pierde la autoridad espiritual que Dios le dio, pierde el respeto de su mujer e incluso el respeto propio. La mujer, en un sistema machista, lo obedece, pero de boca, porque en el fondo lo resiente, lo desprecia y hasta siente pena por él. En realidad, espiritualmente hablando, ella es la líder funcional del hogar, porque es la única que acata las reglas de Dios y por tanto recibe de Dios la autoridad que va acompañada con la obediencia. Al machista, sus propios hijos no lo respetan porque saben que él es débil. Ellos frecuentemente toman el partido de su mamá, consciente o inconscientemente. Por tanto, el varón, débil
por su propio compromiso moral, abdica su autoridad en el hogar. Él no sabe manejarla para bien de los demás como un líder siervo. Él solo sabe gritar y ser un déspota. Termina solo o dominado por una mujer fuerte o controlado por una seductora. De esta manera, el machismo, que se origina de una manera exagerada en los albores de América gracias al mestizaje entre españoles e indígenas, socava el orden de autoridad en la familia y en toda la sociedad. Los varones, que debiéramos ser cabeza espiritual de nuestros hogares, somos en cambio irresponsables o apáticos. Y nuestras mujeres, en lugar de sujetarse a sus maridos y respetarlos, se ven forzadas a reemplazarlos como autoridad moral en el hogar. En su interior los desautorizan y los desprecian. Por eso, los líderes que no se sujetan a su pacto matrimonial tampoco van a respetar los pactos humanos, las constituciones o las leyes civiles. Nuestro prócer, el libertador Simón Bolívar, al final de su vida, en un momento de frustración, reflexionó sobre su trayectoria política y escribió que Iberoamérica es ingobernable, lo cual se debe a estos patrones que comienzan en la familia. Lo que motiva al macho latinoamericano es esa profunda orfandad que siente, porque le roba su sentido de identidad y lo hace sentirse inseguro. Él se siente huérfano, primero porque como pecador está separado de su Padre Celestial. Y hasta que Jesús no lo introduzca a él, va a seguir siendo huérfano, espiritualmente hablando. Pero además, es un huérfano emocional, porque en la inmensa mayoría de los casos, la relación con su padre natural es disfuncional. Si el padre es un marido infiel y mujeriego, no tiene pacto efectivo con su esposa y por tanto carece de un compromiso real con sus hijos, aunque les haga muchos cariños y mimos. Tiene sus emociones, puede sentir afecto hacia sus hijos, pero no puede darles amor. El amor comienza con recibirlo de Dios, acatar su autoridad y proveer un modelo, el de ser cabeza, el de ejercer autoridad. El niño en el hogar de un macho experimenta a su padre como alguien lejano, remoto, exigente, arbitrario, incluso puede ser abusador. Eso llena al niño de un profundo resentimiento, muchas veces reprimido. Y de esa manera, en nuestra cultura, el macho latinoamericano encubre su temor y exagera su valentía. La pone a prueba en todas partes, sobre todo al aventurarse en conquistas amorosas para hacer alarde de su virilidad frente a los otros varones. El machismo se convierte así en una tendencia compulsiva, porque, como el varón inseguro necesita refuerzo continuo y una afirmación de su masculinidad, dedica mucha energía a conquistar física o emocionalmente a las mujeres de su entorno. Cuanto más inseguro se siente, más mujeres tratará de poseer. Porque para sentirse más macho, tiene que comprobar su hombría, especialmente ante los demás varones. Por esa razón, es capaz de violar cualquier promesa, cualquier pacto, inclusive el voto matrimonial, propio o ajeno. Ese afán de sentirse hombre es impulsado por la lujuria y por una necesidad profunda e inconsciente de sentirse valorado. Sus métodos de conquista van desde el halago salamero hasta la sugerencia o la propuesta indirecta, a veces hecha como en broma, por si acaso lo rechazan. No vacila en hacer promesas engañosas o en embriagar a su víctima si puede. Ciertamente usa el acoso emocional, incluso físico, o el chantaje emocional para realizar su conquista. El macho latinoamericano confunde ser varón con ser muy macho. Ha identificado la sexualidad como la única característica de ser varón
y de amar. El macho es inseguro y busca la admiración de otros hombres para encubrir su propia inseguridad. Y así logra, según las circunstancias, dar rienda suelta a su apetito y se convierte, con el tiempo, en un adicto sexual que no respeta ni la inocencia de la niñez, ni las reglas de moralidad, e incluso recurre a la presa fácil de los menores, especialmente en su entorno familiar, en su vecindario o en sus relaciones para desahogar su lujuria. La ilegitimidad que resulta de toda esa promiscuidad es conocida por todo nuestro continente. En la mayoría de nuestros países se dan tasas de ilegitimidad de cerca del 50%, lo cual quiere decir que más o menos la mitad de nosotros los latinoamericanos somos, legalmente por lo menos, huérfanos, porque hemos nacido fuera de pacto. Y como ni entendemos las consecuencias espirituales de nacer fuera de pacto, esa herencia cunde de generación en generación y afecta de alguna manera a casi todas las familias latinoamericanas. El engaño, el disimulo, la desconfianza y la inseguridad crean relaciones hogareñas emocionalmente dañinas, llenas de manipulación y de dependencia, no solo entre el marido y su mujer, sino también en los hijos. Este tipo de hogar es el campo de cultivo donde se desarrollan futuras conductas como la corrupción, la infidelidad, la violencia y la inestabilidad. En América Latina, el machismo es realmente lujuria socialmente sancionada, porque la sociedad tolera el deseo desordenado y desmedido de los hombres como si fuera algo normal. Lamentablemente, la Iglesia rara vez lo condena abiertamente. Por ejemplo, no se oye de casos en que se excomulga a los hombres machistas que no se arrepienten o a los que cometen infidelidad repetidamente. En suma, el machismo viola la justicia y la dignidad humana tanto del hombre como la de la mujer. Por tratarlos desigualmente, contradice la equidad con que Dios los creó. Y al eximirlos de su debida obediencia, Dios los coloca a ellos y a la sociedad misma fuera de pacto. Permite que el hombre abuse o abjure su autoridad y fuerza a las mujeres a acatar indebidamente una autoridad prepotente y a ejercer en sustitución una autoridad espiritual que no les corresponde. En conclusión, ellos terminan usando a las mujeres sin amarlas y ellas soportando maridos déspotas sin respetarlos como es debido. Muy bien, estimados, vamos a considerar algunos aspectos importantes de lo que este autor expresa en su propuesta de cómo se genera esta visión machista, a la cual considera, habla de dos orfandades, ¿no? Sabemos que Dios creó al hombre y después a la mujer. Si uno revisa Génesis 1, 26 al 28, nos muestra que Dios estableció al hombre y a la mujer y le dio responsabilidades. El Génesis 28 nos dice, en primer lugar, fructificar, multiplicarse, pero también les dio la responsabilidad de administrar, gobernar, sojuzgar, cuidar la vida, ¿no? Y la familia, evidentemente. Y a partir de eso, entendamos algunos principios fundamentales del Génesis en la propuesta de Dios para el propósito de la familia. Génesis 2, 18. La palabra nos dice que tenía Adán responsabilidades y Adán ahí cumpliendo las responsabilidades no se sentía complacido. Y Dios mismo ve a Adán y dice, no es bueno que el hombre esté solo.
voy a hacer una ayuda complementaria y crea a Eva. Génesis 2:23 dice Adán, y es como, vamos a decir, es como el primer piropo, aunque no suena tan piropo, de un hombre a una mujer. Y le dice Adán, viendo a Eva, esta es huesos de mis huesos y carne de mi carne. Realmente era una expresión del alma de Adán al ver a Eva y al ver que se sentía complacido en lo que Dios había identificado. Y Dios había identificado un aspecto fundamental que era ser complementado. No es bueno que el hombre esté solo. Entonces, un principio fundamental de la creación de otro ser, en este caso una mujer, que sea complementaria. Y Dios ahí establece el sexo, la sexualidad, en lo cual somos diferentes entre hombres y mujeres. Y Génesis 2:24, Dios quiere sellar esta visión de familia que tenía, planteando el pacto del matrimonio. Entonces, este autor está hablando de orfandad y de pacto. Es algo que relaciona mucho en su exposición. Génesis 2:24, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y juntos serán una sola carne. Establece un pacto. Entonces, en ese pacto Dios ya había establecido para esta primera pareja en el matrimonio propuestas. Había establecido también que ambos representan y tienen, Génesis 1:26, tienen 27, su imagen y semejanza, el potencial necesario para resolver y gobernar y administrar de la mejor manera la vida, la familia, etc. Entonces, ¿qué pasa? En el Génesis 3 conocemos, viene la caída y el pecado. Entonces, a partir de eso, el ser humano está viviendo en esta visión de orfandad universal como establece este autor. Porque hemos sido despojados de la paternidad de Dios y hemos sido llevados por el pecado y las apreciaciones humanas a cómo establecer la familia, la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces, eso es trascendental a la hora de entender la propuesta de este autor. Y evidentemente, él establece, además de esto, la orfandad emocional. ¿Por qué? Porque en la colonia, en Latinoamérica, se establecen patrones malsanos, inapropiados, porque no fue la mejor gente que llegó a colonizar Latinoamérica, sino llegó la peor gente de España a establecer estos patrones inapropiados donde empezaron a usar a la indígena como un objeto sexual y ahí muchos niños, hombres y mujeres, nacieron fuera de pacto el matrimonio y en orfandad. ¿A qué se refiere esta orfandad emocional? A que en establecer estos patrones malsanos y el mestizaje de ese tiempo en la colonia, entonces el padre no se hace responsable de sus hijos y hay una distancia social entre padre e hijos, y eso quiebra la relación porque no hay relación. Entonces vivimos emocionalmente en orfandad. Esos dos aspectos son importantes a la hora de entender esta propuesta de este autor. Pero ¿qué podemos mencionar a partir de este contexto del autor? Yo en algún momento reflexioné por qué la familia, el mundo vive en crisis, cuáles son las consecuencias, las realidades, cuál es el meollo de esto. Y en algún momento reflexioné que el liderazgo está bajo ataque, el liderazgo bajo ataque del varón, porque en el principio Dios siempre estableció una propuesta de liderazgo al varón, pero en una visión apropiada. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Liderazgo bajo ataque. El hombre debe ser el líder y debe establecer roles o debe tener roles fundamentales
para cumplir al interior de su familia. El ser un proveedor, tener un compromiso, entrega, protección y servicio al interior de la familia. Pero en este contexto de la cultura, de la influencia, del contexto que habla este autor, hemos sido influenciados por estos patrones inapropiados y su liderazgo está constantemente bajo ataque, ¿no? Entonces, la raíz de eso es que tenemos familias en crisis, liderazgo en crisis, no simplemente a nivel familiar, a nivel político y a todo nivel. Porque el hombre en su liderazgo constantemente está viviendo ataque. Algunas influencias negativas de este ataque quiero mencionar. En primer lugar, el varón y su legado paterno. El autor menciona que el 50% de los nacimientos en Latinoamérica están fuera del pacto, o sea, que no nacen en la concepción de la familia papá-mamá, ¿no? Generalmente el varón, ahora hay casos también de que las mamás abandonan la familia. Entonces, el niño, el hijo, está creciendo en ese contexto de orfandad también y fuera de un pacto que Dios lo había establecido. Entonces, su legado paterno. ¿Qué quiero decir con eso? Cada uno de nosotros hemos escuchado la frase constantemente que el presente y el futuro es de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes. Una vez un pastor me decía algo que me hizo replantear un poquito esa frase y me decía, estoy de acuerdo que el presente y el futuro son de los niños y los jóvenes, pero depende hoy de los adultos. Depende hoy de los adultos para que ese presente y futuro sea lo mejor. Entonces, cuando hablamos de su legado paterno, estamos mencionando de la transmisión de principios, de moral, de valores, un legado que trascienda y establezca patrones apropiados para que las nuevas generaciones puedan mostrar a Dios y la paternidad de Dios mismo en sus vidas, para que su liderazgo sea un liderazgo apropiado. Por otro lado, otro aspecto que influye en esta visión de liderazgo es la influencia de los mitos y costumbres, no simplemente desde el tiempo de la colonia. ¿Y qué quiero decir con eso? Por ejemplo, en Latinoamérica y en Bolivia es muy habitual y muy aplaudido muchas veces el viernes de soltero, ¿no? O sea, como que el marido, aunque el marido o el cónyuge o el concubino tiene libertad el viernes para poder tener encuentros amorosos con otras parejas. Por otro lado, hay costumbres y mitos que también siguen influenciando el liderazgo del varón y están amenazando un liderazgo apropiado, como el hecho de la sencilla frase que a veces incluso nosotros la mencionamos, decimos, los hombres no deben llorar, ¿no? No sé si a usted le ha pasado. Yo en mi casa me acuerdo cuando yo era niño, tengo hermanas y en el entorno familiar, si un varón al ser niño se caía, nadie podía ayudarle. Decían textualmente la frase, los hombres no deben llorar, así que déjenlo que llore. No debe llorar en realidad, ¿no? Solito se va a parar y no debe llorar el varón. Sin embargo, si una de mis hermanas, cuando tenía una edad corta, se caía, todos iban a su ayuda para decir, pobrecita. Entonces, se dan cuenta, hay diferentes influencias de mitos y costumbres que se han ido estableciendo desde la colonia y en este presente. Por otro lado, otra de las amenazas que está forjando, más que forjando, que está afectando a un liderazgo apropiado del varón en este tiempo, tiene que ver la influencia del erotismo y la pornografía. Dios nos ha hecho a los varones
en esta área de la sexualidad más visuales. Las mujeres son más auditivas. Entonces, un varón es influenciado por la vista fácilmente. Y yo pienso que el enemigo, Satanás, utiliza de manera astuta eso. Entonces, el erotismo y la pornografía que se ve, que se escucha, que se lee, influye constantemente en el comportamiento del varón y afecta en su liderazgo de la manera apropiada. Quiero decirle que Bolivia, hace unos años atrás, se estableció una encuesta que Bolivia es el principal consumidor de pornografía a nivel mundial. A nivel mundial estoy hablando, no lo estoy diciendo en Latinoamérica. Bolivia, el principal consumidor de pornografía. Según las investigaciones, este erotismo y la pornografía se necesitan que en 20 segundos que se vean pornografía son suficientes para que un varón establezca en su mente, a través de la norepinefrina, se llama la hormona del cerebro que almacena los recuerdos, es como la cámara fotográfica que toma la imagen y la almacena. En 20 segundos suficiente para que la imagen quede y que todo el tiempo la norepinefrina bombardee con la imagen y el varón esté todo el tiempo influido por el erotismo, influido por la pornografía y dispuesto a poder reaccionar frente a esta influencia. Entonces, imagínense, si desde la colonia ya se establecieron patrones malsanos de ver a la mujer como un objeto, de considerar que el varón es superior a la mujer y ver este aspecto de soy más varón si tengo más mujeres o valorar el hecho de ser varón simplemente desde la perspectiva de las relaciones sexuales. Entonces, imagínense con la pornografía y el erotismo más. Quiero mencionar algunos datos más para ir cerrando esta parte de lo que es la influencia del machismo en el liderazgo del varón en la familia y a todo nivel. Saben, hay más de 2.2 billones de personas que están en línea y 43% de todo lo que se ve en la web tiene contenido erótico y pornográfico. El resultado de todo esto es una influencia en el varón, un sentimiento de soledad y depresión, y es movido a buscar nuevas experiencias sexuales. Reflexionemos, hermanos, para ir cerrando esta primera parte de lo que es el machismo. Después seguramente hay preguntas, vamos a hablar del matriarcado, mi esposa va a hablar respecto a eso, pero quiero considerar dos pasajes de la palabra de Dios. Hay un principio en la Biblia que está en Mateo 22, 36 al 40, y en una parte menciona, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El principal aspecto de esta porción de la palabra de Dios es, en la medida que yo sepa amarme, en la medida que yo sepa resolver mi relación y mi reconciliación con Dios, voy a tener la capacidad de amar y reconciliarme con los demás de la manera apropiada. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquel que no se ama no ha conocido el amor. Y no estoy hablando de un amor hedonista. Estoy hablando en la perspectiva bíblica de reconciliarnos con Dios y con nosotros mismos. Otro pasaje, con esto voy cerrando y doy lugar a mi esposa. Está en Eclesiastés, en la conclusión del gran sabio Salomón, en su autobiografía. Él concluye como el cierre de su vida. En el versículo 12, el verso 13 dice, después de haber vivido, no hay algo nuevo bajo el sol. Al final, él expresa algo trascendental y dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué quiero decir con esto, queridos hermanos y hermanas? El quiebre de la
falta de entender la paternidad en la manera apropiada, el quiebre en entender un liderazgo de la manera apropiada, desde el inicio, desde el Génesis hasta el presente, es que hemos dejado la influencia de la palabra de Dios. Y el gran sabio Salomón nos anima a pensar profundamente. Lo he vivido todo, he experimentado de todo, dice él, pero el fin de todo es, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Si nosotros como varones, como padres, como líderes, no consideramos a la palabra como algo trascendental para nuestras decisiones, para nuestro liderazgo, entonces estamos vulnerables. Que Dios nos ayude a reflexionar profundamente. Es un tema amplio y muy controversial, pero quiero aterrizar de esa manera. Que Dios nos bendiga. Vamos a dar lugar ahora a la parte de lo que es matriarcado, y entiendo que al final van a ser las preguntas, si no estoy equivocado. Pastor Juan, no sé si está por ahí. Sí, pastor. Las preguntas se van a hacer al final. Van a estar enviando los hermanos mediante el chat. Entonces va a poder leer después y vamos a poder responder las preguntas. Muy bien, entonces vamos a dar lugar ahora a este otro tema del matriarcado. ¿Cómo se gesta? ¿Qué aspectos son importantes? Y mi esposa va a estar compartiendo de esta realidad también. Bueno, continuemos entonces para hablar la otra parte también de lo que es el matriarcado. Y tenemos un video que es un poco más corto, creo, y es un poco más cómico. Y la verdad es que a veces parecen hasta exageraciones, pero de ahí vamos a ir sacando algunos principios que a veces no son tan exageraciones, o a veces parece chistoso, pero no es tan chistoso porque se convierte en verdad. Entonces vamos a ver este sketch y de ahí vamos a ir sacando algunos principios. ¿Nos confirman si se puede escuchar y ver, por favor? Bueno, hermano, muy menos. Algo que puede ayudar a nuestra sociedad que ha perdido el foco y la orientación es el desarrollo de relaciones saludables entre hombres y mujeres. Por mucho tiempo el machismo rompió con la verdadera imagen del hombre, la mujer, la familia, la sociedad y la crianza de los hijos. Frente a esta injusta situación, muchas mujeres han promovido un trato igualitario, algo que es maravilloso. Pero muchas han distorsionado tomando actitudes iguales, quebrando esta sociedad y dañando a las mujeres, la familia y, por qué no decirlo, a los varones. Lo que buscamos y promovemos son relaciones que edifiquen sanamente a esta y las futuras generaciones. Les invitamos a ver la siguiente dramatización para analizar y ver si esta es la manera en que queremos sanar a nuestra sociedad de los errores pasados. Esto es Patsida para todos ustedes. Plata y plata. Todos los días la misma historia. La anterior semana fui al mercado y ahora quieres otra vez ir al mercado. No sé qué tanto siempre haces. Allá vamos, una vez. Consultando ¡ay, papacito! ¡Qué rico
parece que es más rico, ¿no? Los casados. Sí. Solo por eso. Claro, pues te tienes que estar ofreciendo, ¿no ves? Eso te gusta. Eso te gusta. Yo debía hacerle caso, pues, a mi mamá. Me ha dicho siempre, tienes que buscar un hombre que sea casto, usado. ¿Para qué me sirves? Para que todo el mundo te esté mirando. Vamos. Piensa que estoy trabajando. Y como buen hombrecito, en la casa cuidando a los hijos. Yo siempre he dicho a mí que hombre que no tiene hijos no es hombre, es medio hombre. Hola, mami, voy a salir ¿Dónde? a una fiesta. Mira, ya me confirmaron. ¿Tú quieres buscar un cuerpito? ¿Está bueno? Claro, mami, pues, mira. Para que veas el gusto de tu hija. Ya, no llegues muy tarde. No te preocupes, si quieres te traigo pan. Chao. No, voy a salir. ¿Qué? ¿Dónde? Voy a salir a una fiesta con unos amigos. ¿Cómo vas a ir a una fiesta a esta hora todavía? No, Samuel, no vas a salir. Pero más, solo es un ratito. A ver, Samuel, enténdeme de una vez. Tú eres hombrecito. No puedes estar andando de fiesta en fiesta tan tarde. Tú tienes que cuidarte. ¿Cómo vas a estar saliendo a fiestas ni nada? No, Samuel, anda a tu cuarto, no vas a salir. Pero a mi hermana le diste permiso, solo tiene 15 A años. ver, Samuel. Yo tengo 18, ya soy mayor de edad. Escucha, Samuel, tú eres hombrecito, ¿entiendes? Yo tengo que cuidarte. Tienes que salir de aquí, de la casa, casto y puro. Pero no es... No vas a terminar como tu padre después. No, Samuel, mira, ya te he dicho. No quiero escuchar nada más. Anda, ayuda más bien a tu papá a hacer la cena. Un contingente militar de rescatistas y especialistas de Bolivia. Ramiro, toca. Llevando ayuda humanitaria. Ramiro. Acabo de abrir la puerta. Pasa, tía, pasa, tía. Gracias. ¿Qué quieres tomar? ¿Un tecito, un cafecito, un jugo? Un juguito, querida, por favor. Ramiro. Ramiro, ya has escuchado, está aquí la tía, tráenos 2 jugos. María, he venido a hablarte pues seriamente sobre tu situación con tu esposo. Ven con esto. ¿Qué pasa, tía? ¿Qué sabes? Dime. Solo lo que quería decirte es que estamos engañados porque dicen que la lucha es para que todos seamos iguales, pero no somos iguales, porque el hombre y la mujer siempre van a ser diferentes en esencia y en naturaleza. Pero debemos aceptarnos como somos, tal como somos, con nuestras diferencias. Ya no maltrates a tu esposo. Ay, a ver, ¿qué quieres que haga? A ver, tía. Yo tengo que salir a trabajar, tengo que proveer, y él ni siquiera me ayuda en nada. Que lo trate. No importa si no trabaja, yo voy a hablar con él para decirle que su deber es protegerte y también proveer para tu casa. Pero tú tienes que respetarlo. Mira, así están las cosas porque realmente los hombres han olvidado cuáles son sus funciones y las mujeres también. Pero, María, yo quiero que, por favor, pienses en todo lo que te estoy diciendo. Esperamos que el cortometraje haya sido de su agrado. Finalmente, el consejo de la Biblia es: el hombre debe amar a su esposa y tratarla como a vaso más frágil. Y la mujer debe respetar y honrar a su marido. Que el amor, el respeto y el trato amable sea quien guíe la relación entre hombres y mujeres. Bueno, vamos a recoger algunas percepciones que han visto. ¿Qué tan real es esta situación familiar?
qué tan lejos de la realidad está. Me gustaría escuchar una o dos opiniones, por favor. No sean tímidos. Si no, yo de aquí veo nombrecitos, voy a ir diciendo alguno que otro. Primeramente, hermanos, buenas noches, pastor, pastora. En esa parte creo que tiene la realidad, pero creo que es viceversa, creo que estamos viendo ahorita. Hay una realidad que tal vez, hace rato tocábamos del machismo, pero también hay el feminismo, a veces un feminismo extremo, también esa parte, en la cual ya tenemos un ejemplo, digamos, de Pocholo. Solamente de escuchar la palabra Pocholo ya vemos a la Marida también lo que dicen, ¿no? Es un ejemplo nomás, más allí. Gracias, pastor. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, correcto. Normalmente esta realidad que hemos visto se vive, pero al revés, ¿no es cierto? Lo que estábamos hablando en la primera parte de el varón hacia la mujer. Pero como bien dijo el hermano Néstor, igualdad y sobre un feminismo extremo. El feminismo en sus inicios lo que buscó fue un trato justo hacia la mujer, hacer demasiado oprimida, ¿verdad? Entonces se levanta un movimiento en pro de la justicia para la mujer. Pero hoy en día este movimiento ha sido todos unas nazis total, ¿no? Que están a favor del aborto, que hablan en contra de las relaciones con los hombres, que si estás gestando un varón, mejor abortarlo, etcétera. Una exageración extrema. ¿Alguna percepción más, por favor? ¿Alguien que quiera hablar o han dejado sus pantallitas ahí y se han ido a cenar? Amén. Gracias. Bueno, hermana, esto es una realidad que se ve en nuestro país. Es verdad, como yo conozco a algunas familias, ¿no? He visto que las mujeres tratan así a los esposos, como se ve en el video. Parece que no se viera, pero generalmente en la iglesia, cuando nos vemos allá, parece que no se nota, pero la realidad es otra cuando estamos en casa. Es una realidad que se ve. Y ahora más todavía con las nuevas leyes que han salido, donde nos dicen que todos somos iguales. Entonces, parece que estamos desvariándonos de lo que es el modelo de Dios. Amén. Muchas gracias, hermana. Y usted ha dicho algo que es también fundamental. El problema de todo este conflicto personal entre hombres y mujeres es que nos hemos alejado de lo que el Señor ha diseñado para el hombre y para la mujer y para la familia, ¿no? Vamos a hablar entonces un poquito de lo que es matriarcado, pero quiero separar y que quede bien clara la diferencia entre lo que es maternidad y lo que es matriarcado, ¿ya? Cuando hablamos de maternidad, estamos hablando de algo muy noble, algo establecido por Dios, y la maternidad, a pesar de ser un gran sacrificio, es un sacrificio totalmente por amor. Normalmente, la maternidad genera un amor indescriptible. Entonces, eso es dado por Dios. La maternidad estaba en el corazón de Dios, tanto como la paternidad, ¿no? Pero en el caso de la mujer, la maternidad, en la maternidad el Señor nos ha dotado de otras cosas que realmente muchas veces son inexplicables, pero que existen, ¿no? Un amor indescriptible, realmente unas sensaciones que solamente
las mamás podemos saber cuando somos mamás. No siempre tenemos las mujercitas o normalmente un instinto maternal. Pero cuando nuestras mamás nos decían, tú vas a saber eso cuando seas mamá, y nosotros decíamos, ay, mami, ahora que somos mamás decimos, cierto, ahora lo sé, ¿no? Porque eso viene junto con la maternidad que el Señor ha puesto. Pero el matriarcado es un sistema de lucha de poder. Yo lucho por tener más poder que el hombre, ¿no? Que el patriarca. Entonces, hay una gran diferencia. El matriarcado, aunque no parezca, es el gran complemento del machismo, porque en realidad el matriarcado, a pesar de que la mujer lucha por tener un poder tremendo y un liderazgo dentro de la casa, es también el matriarcado el que sustenta al machismo, y vamos a ver por qué. Bueno, cuando hablamos de mamás, normalmente pensamos en honrar a alguien, ¿no? A nuestra mamá. Siempre, normalmente, cuando se piensa en una mamá, se piensa en un ser muy, 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 muy amoroso, muy sublime, muy esforzado y todo eso. Y en Latinoamérica, con mayor razón. Ya Franz nos dijo que la mitad, casi la mitad de los hijos que nacen en Latinoamérica solo nacen en un hogar donde existe mamá. Entonces, realmente la mamá en Latinoamérica, sobre todo, cumple un rol determinante en el liderazgo de la familia. Bueno, eso es parte de la ruptura del pacto que se hizo con el Señor. Ahora, ¿significa que esos hijos están condenados a algo malo? No, no, porque el Señor finalmente termina delegando esa autoridad sobre la mujer cuando no hay el varón, ¿no? ¿Por qué? Porque el varón decidió renunciar a ese legado que el Señor le había dado. Pero ¿qué pasa? Al ser mujeres solas, normalmente son mujeres que se sienten rechazadas o han sido rechazadas por la persona que le prometió amor eterno. Se sienten abandonadas y no siempre cuentan con apoyo de su familia o principalmente de su pareja, ¿no? Entonces, ahí hay dos reacciones bastante claras en las mujeres. O mujeres que se victimizan y toman una actitud de pobre de mí, soy abandonada, pobre de mí, tendré que salir adelante, ¿quién me ayudará? ¿Cómo lo haré? Y entonces empiezan a ser pasivas, encuentran a alguien que les pueda ayudar y son pasivas, permiten el maltrato porque dicen, si no, ¿quién me va a poder ayudar? Si no es el ¿quién me va a dar? Entonces empiezan a asumir una victimización. Pero por otro lado, hay otro grupo de mujeres que dice, no, a mí nadie nunca más, ¿no? Y entonces yo salgo adelante y que varón que venga delante de mí, lo pisoteo porque voy a demostrar que soy mejor. Entonces, hay esas dos reacciones, una muy guerrillera y la otra muy victimal. Ambas son reacciones que en realidad están dañando al ser que no deberíamos dañar nunca, ¿no? Que son los hijos, los que normalmente cobran esta facturita de las malas decisiones del hombre y la mujer. Y que después terminan reproduciendo estas mismas malas decisiones. Qué difícil. Bueno, la cosa es que cuando hay un trato machista sobre la mujer, cuando existe un varón ya machista en la familia, se genera un liderazgo probablemente malsano también de parte de la mujer. ¿Por qué? Porque en cada cosa indigna que haga el hombre contra la mujer o contra la familia, se genera una cuenta a pagar, querramos o no. ¿Qué pasa? Cuando más trata él, o sea, el varón, ¿no?
de enseñorearse en un sentido malo, en un sentido dictatorial y dominar a su mujer y a sus hijos, menos respeto ellos le tienen. Puede haber un aparente respeto, pero un respeto real, no. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Están los hijos y la mamá en la casa, tranquilos, están haciendo sus cosas, tareas, ella está haciendo las cosas del hogar o su trabajo, qué sé yo. Llega a las 5 de la tarde que ya va a llegar, entonces empieza a surgir un estrés. Y dice, tu papá ya va a llegar, hagan esto, hagan aquello, limpien, traigan, barran, pongan la mesa, etcétera, ¿no? Porque tu papá, si no están las cosas, nos hace un problema. Bueno, entonces los hijos empiezan a ser estresados de cuando llegue el papá. Llega el papá, normalmente no con un gran saludo, ¿no? Estamos hablando de una persona machista. Entonces, se hace servir y no tiene la delicadeza de preguntar ni de escuchar, sino simplemente de demandar. ¿Por qué no hiciste? ¿Por qué no trajiste? No percibe las cosas positivas que se han hecho en el día en la casa. Todo lo contrario, percibe todo lo que no se ha hecho, ¿no? No has hecho tu tarea, no has hecho lo que te he pedido, no has traído aquello, no está como debería, seguramente han visto tele toda la tarde, etcétera. Entonces empieza no solo a no ver, sino a juzgar. Aunque haya sido verdad, él no pregunta. O si pregunta es directamente para juzgar y cuestionar. ¿Qué pasa? Ese rato parece que sí se le rinde una pleitesía, sí, pero en el fondo ni la mujer ni los hijos realmente están generando respeto ni reconociendo la autoridad, ¿no? ¿Por qué? Porque es una autoridad totalmente impuesta. Entonces, ¿qué pasa? La mujer, la mamá, empieza a asumir ese liderazgo manipulador probablemente. Y ahí es donde les decía, ¿no? Que el matriarcado, porque este se convierte en un matriarcado, empieza a ser malsano porque la mujer empieza a manipular a los hijos, ¿no? Entonces, ay, ustedes me maltratan como su papá. Ay, nunca voy a tener paz porque ustedes son igualitos a su papá. Cosas así, ¿no? O pobre de mí, yo soy la que hago todo y ustedes no me ayudan. Entonces empieza a hacer una manipulación sobre los hijos. A la medida que ellos crecen, a nadie, estoy segura que a nadie nos gustaría ver a que alguien le maltrate a nuestra mamá, que alguien insulte, o peor, que alguien le pegue, o que alguien ignore los sentimientos de nuestra madre. Pero entonces, ¿qué pasa? Muchas veces nuestros hijos están viendo que su papá o la maltrata verbalmente, o la ignora, o peor, en algunos casos hasta la maltrata físicamente. Entonces, nuevamente, ¿qué pasa? El hombre pierde autoridad porque el hijo, entre querer amarlo, esa dualidad, ¿no? Debo amar a mi papá, lo amo a mi papá, pero no soporto ver cómo mi mamá sufre a causa de esta persona. Entonces es un sentimiento muy fuerte encontrado y la mamá empieza a esperar que el hijo cubra este vacío emocional que debería cubrir la pareja. Es bien complicado porque ningún hijo está en la obligación de cubrir ningún vacío emocional de ninguna pareja de sus padres. Ellos tienen que cubrir lo que les corresponde como hijos, pero no deben cumplir en ningún momento el rol que una pareja debería cumplir. Entonces, hay un apego tal que el hijo o la hija, el hijo o la hija no puede finalmente cortar este vínculo con la mamá porque se cree en la obligación de cubrir estas falencias emocionales de su hogar y entonces no puede desarrollar a futuro un hogar saludable tampoco. Porque siempre queda ligado a su responsabilidad que ha asumido
de cubrir esta falta emocional de su mamá. ¿Me dejo entender? Entonces, qué difícil y qué astuto el enemigo, cómo ha maquinado todo esto para destruir realmente el plan original de Dios. La justificación y la santificación. La primera, la justificación, ¿qué nos hace? ¿No? Entonces, vamos viendo y vamos terminando. Se convierten estos en unas relaciones tóxicas bastante fuertes y así quedamos que ni el machismo ni el matriarcado están en el corazón de Dios y que ni el machismo va a sacar a la familia adelante y menos a la sociedad y el matriarcado tampoco es la respuesta, como veíamos en el video. Quiero leer junto con ustedes Gálatas 3:28, que dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente el Señor cuando hizo al hombre y a la mujer, no pensó en hacer uno más que el otro. Tampoco pensó hacer uno igual al otro. Entonces, ¿qué es? Somos iguales, sí, en dignidad. Somos iguales ante los ojos de Dios en valor, pero somos distintos en nuestros roles. Somos distintos en nuestra sexualidad. Y esa cosa que nos diferencia, que a veces nos separa, no debería separarnos, debería ser la que nos une porque uno complementa al otro. Si nosotras, las mujeres, vamos a querer igualar al varón, estamos perdiendo nuestra esencia misma de ser mujer, porque no somos hombres. Y personalmente tampoco quiero serlo, porque soy mujer. Y eso no me hace ni menos que mi esposo ante los ojos de Dios, ni ante la sociedad, que lastimosamente en esta sociedad machista, y a veces en la iglesia, muchas veces en la iglesia, nos han hecho creer que somos menos, culturalmente desde hace cuántos años atrás. Pero el Señor en Gálatas nos está diciendo precisamente que no hay ni varón ni mujer, que somos uno en Cristo Jesús. Ahora, cuando vamos a Efesios y vemos los roles de cada miembro de la familia, vemos que al hombre se le primero dice sujétense los unos, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Si nosotros vamos al original, esta palabra de sometimiento no se trata de un sometimiento autoritario, ¿no? O sea, tú me obedeces porque me obedeces. No. En el original quiere decir busca protección. Ese es este sometimiento. Búsqueda de protección. Me escondo en esta protección. Ya hemos distorsionado tanto que cuando leemos que nos sometamos, entonces, ¿qué queremos? Imponer. Cuando el original, o sea, el corazón de este texto es busca protección. Y primero dice los unos de los otros. Y después nos dice a las mujeres, sométanse a sus maridos. Pero esa sujeción es una búsqueda de protección. ¿Y cuántas veces en esa búsqueda de protección hemos encontrado todo lo contrario? El lugar más hostil en el que jamás hubiéramos querido llegar. Y cuando habla de esa, y después a los maridos, ¿no? Les dice, amen a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia. Y nos vamos a Corintios, donde explica el amor es sufrido, es benigno, es un amor ágape, que si nos vamos al original, quiere decir, me dejo morir para que vivas tú, como hizo Cristo. Si lográramos entender esto a cabalidad,
¿cómo transformaríamos nuestro hogar? ¿Nos dejaríamos de maltratar? ¿Nos dejaríamos de luchar el poder? Y más abajo habla de otro tema, ¿no? De no provocar a ira a nuestros hijos, etcétera, que eso seguramente podríamos tratarlo en otro momento con los hijos. Pero tengamos cuidado en la manera en que nosotros nos relacionemos. Vamos a influir mucho en cómo nuestros hijos vayan a desarrollar su hogar. Y si tenemos sociedad enferma, es probable porque nuestras familias están enfermas, no es probable, es porque es así. El Señor quiere restaurarnos. Y Él nos ha dado la pauta aquí. El problema es que no hemos sabido interpretarla. Hermanos, yo les animo a que no leamos rápido la Biblia. He leído mi devocional, ya está 3 versículos he cumplido. No. Leamos. Guardemos silencio y meditemos en lo que el Señor nos quiere hablar realmente en su palabra. Y entonces, después de meditar, llevémosla al corazón y del corazón a la acción. Porque si no llevamos a la acción, somos necios, dice Proverbios. Que el Señor sane nuestras relaciones, que culturalmente han sido dañadas y que probablemente nosotros sin darnos cuenta hemos estado sosteniendo este tipo de relación. Que el Señor nos transforme con la transformación de su espíritu y comprendiendo el manual del diseñador. Vamos ahora. Amado Señor, te agradecemos, Padre, porque tú tienes un plan perfecto para nosotros, Señor. Padre bendito, queremos volver a ese plan perfecto. El pecado nos ha separado tanto del diseño original, Señor. Y a pesar, Señor, de que hay cosas que parecieran irremediables, Señor, tú mantienes el propósito perfecto para cada uno de nosotros, Señor. Y nos das las herramientas y las condiciones para regresar a ver tu visión, Señor. Pero te pedimos que sea tu Espíritu Santo revelándonos, Señor, cómo tú quieres que nos desarrollemos, Señor. Cómo quieres que nos desarrollemos como personas, como hombres o mujeres, Señor. Y te pedimos, Padre, que cubras el corazón de nuestros hijos para que ellos, Señor, no sean dañados con relaciones tóxicas y dañinas, sino que puedan transformarse, Señor, en el nombre de Jesús y crear familias sanas, Señor, viendo que sus papás estamos sanando nuestras relaciones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, pastor. Pastor Franz, hermana, su esposa. Gracias por este tiempo. Gracias, pastores, por el mensaje que nos han dado. Ha sido de edificación. No sé si están mandando preguntas al chat para poder responder. Aquí hay una pregunta, dice, de la familia Paz. Dice, ¿cuán influyente es el machismo en los niños? Dice. Mucho. ¿Puedo responder? Ok. Bueno, voy a empezar yo y Franz va a complementar. Es una influencia tremenda y es el ejemplo clarísimo que dio Franz, ¿no? Los hombres no deben llorar al macho, ¿no? Y ahí realmente lo que ejercemos sobre los niños es un acto violento. ¿Por qué? Porque es importante que cualquier persona, niño, niña, grande, adolescente, joven, pueda expresar sus sentimientos. Dios nos ha hecho con sentimientos. Dios nos ha dado emociones y Dios nos ha dado maneras de expresar esas emociones. Y una de esas maneras para expresar emociones, por ejemplo, es el llanto. Cuando le decimos a un hombre, a un niño, macho eres, no debes llorar, por ejemplo, que es una actitud altamente machista, le estamos quitando algo que el Señor le ha dado para poder exteriorizar lo que piensa y lo que siente.
Jesús lloró, no nos olvidemos de eso. El niño al crecer en un ambiente machista, normalmente lo que va a hacer es reproducir ese ambiente machista en su hogar posterior, cuando ya sea adulto. Y entonces ahí nuevamente reproducimos familias no sanas, ¿no? No sanas. ¿Querías complementar algo? Creo que es importante entender el legado como padres, seamos papás o mamás, y en esta visión machista se ha generado el matriarcado también como una propuesta revanchista o complementaria de la mujer hacia el mal liderazgo del varón. Pero en esta visión creo que este autor menciona dos cosas que creo que son importantes, ¿no? Si un padre no tiene a Dios en su vida como algo relevante para su vida, sus decisiones, sus apreciaciones, entonces no va a transmitir eso a sus hijos. Y sus hijos van a crecer en esa orfandad, porque si estamos fuera de la cobertura del Dios Padre, pues las cosas no van a ir bien. En segundo lugar, si este padre, por todo lo que hemos mencionado también, no genera una relación apropiada con su hijo, aunque esté el padre, no es que no esté el padre, aunque esté, igual el hijo crece en una orfandad emocional. Porque como decía Gianni, ¿no? O sea, el padre en esta visión machista no permite que los hijos expresen sus sentimientos, sus opiniones, sus inquietudes. Y no quiere decir que irrespeten o que no respeten a sus padres, ¿no? Hemos llegado de un extremo al otro. Cuando yo era niño, me acuerdo, en la época moderna, los adultos hablaban y los niños solamente podían saludar y después tenían que irse a jugar o a hacer otra cosa. Imposible pensar que un niño opine, comente algo. Pero hoy en día es al revés, ¿no? El niño o el adolescente está dando órdenes al padre y está hablando más que ellos, ¿no? Entonces llegado a los dos extremos. Entonces, producto de la falta de la relación, de la orfandad emocional que también se reproduce en los niños. Ahora, este autor mismo menciona que tanto el matriarcado y el machismo generan hijos machistas, ¿no? No simplemente es el legado del padre machista, sino la misma actitud, la misma reacción, el mismo quehacer de esta visión matriarcal genera hijos machistas también. Y eso es una realidad. No sé si en la iglesia, probablemente en algún momento, ¿no? Entre chistecito y chistecito, incluso le decimos, ¿no? Nuestro hijo de 8 años o 6 años, ¿cuántas chicas tienen? En el mundo se escucha mucho, ¿no? ¿Cuántas chicas tienes en el kinder? ¿Cuántas chicas ya tienes en tercero, no ve? Eso es bastante machista, no es chiste. No es tan chistoso, les diré, suena chiste, pero en realidad le estamos invitando al varón al permiso de tener muchas mujeres. Entonces, el niño va creciendo como, no, eso es hasta gracioso, ¿no? Soy hasta la gracia de varón de tener bastantes chicas. Varias cosas que están introducidas en nuestra manera de decir, hasta en esos tipos de chistes, a veces generan después consecuencias muy tristes, ¿no? Para este tema de ejercicio de machismo sobre el varón y la mujer. Y obviamente el desequilibrio en las tareas del hogar, por ejemplo, que la hermanita le sirva al hermano, ese tipo de cosas trae un desequilibrio tremendo. Amén. Aquí hay otra pregunta más, pero antes de hacer la pregunta, no sé si hermanos pueden prender sus camaritas para que los pastores también los puedan ver. Sí. Y así puede ser un poquito más bonito la reunión. Exacto. Positivo. ¿Ya? A ver. Dice la otra pregunta de nuestra hermana Kesia.
Dice, el origen del matriarcado, dice. ¿Cuál será el ¡Wow! origen? El origen del matriarcado, fecha y el momento, así como decir el movimiento feminista en los 50, no hay, ¿no? Pero el matriarcado normalmente se ha generado a dos cosas. A la renuncia del liderazgo del varón, ¿no? Ya sea que esté presente, pero no ejerce el verdadero liderazgo puesto por Dios, como le explicaba. Entonces, la mujer asume un liderazgo, quizás también impositivo, uno. Y el otro factor de un matriarcado es la ausencia plena, ¿no? El revanchismo en realidad. Él hace, yo hago. Él me engaña, yo le engaño. Él me pega, yo le pego. En ese revanchismo, ¿no? Entonces, él no tiene hijos, yo tampoco. Aborto. ¿Ya? Y es ese movimiento fuerte que ahora existe. Entonces, el origen así de decir por la década de los, yo no lo sé. Del feminismo sí, pero del matriarcado surge ante la actitud rebelde, ¿no? De la renuncia del liderazgo del varón. Bueno, este autor, José Luis, habla también que en el mestizaje, en la época de la colonia, por la actitud machista, ¿no? Y esta actitud machista que dejaba en orfandad a tantos niños, empezó a gestar en la mujer indígena y en la mestiza, etcétera, una actitud de sujeción, pero en hipocresía, digamos, ¿no? Hacia el varón, y generar esto, como decía Gianni, una actitud de victimización. Creo que esta visión misma matriarcal generó ese aplauso o esa actitud a veces inconsciente, y no quiero juzgar, que se entienda bien, no quiero decir que no hay que amar o hay que aplaudir el esfuerzo y la labor de una madre, pero si usted ve, por ejemplo, en el Día de la Madre, el festejo o digamos, las actividades por el Día de la Madre tienen pompa y sonaja y se hace todo, ¿no? En cambio, para el Día del Varón ya nos han hecho para el Día del Padre ya nos han hecho muchas bromas, la salteña, ¿no? Entonces, pero va gestándose de a poco con estos patrones y estas actitudes que se han ido gestando. La misma visión en la religión católica de la madre de Cristo, la Virgen María, se gesta en esta visión matriarcal, ¿no? Entonces le aplaudimos y en esa perspectiva religiosa, entonces incluso la madre, la buena, es más relevante que el Hijo Cristo, ¿no? En esa perspectiva, ¿no? Entonces, creo que tiene sus orígenes en ese proceso histórico también de cómo se ha colonizado Latinoamérica. Amén. Gracias, pastores. Vamos a hacer, hay 2 preguntitas más. Y la otra pregunta dice, ¿puede cambiar un hombre machista? Puede, si deja que el Señor lo transforme. Creo que un hombre machista, un hombre en la medida que el hombre, como mencionaba en esta apreciación del gran sabio, llega a sus finales de vida, a su final de vida y dice, en todo lo que he vivido, que lo he vivido todo, me he equivocado tantas veces, pero les dejo mi legado, dice, ¿no? El hombre más sabio de todos los tiempos, y dice que consideremos a Dios en nuestras vidas, ¿no? Entonces, imagínense, en esta visión, creo que un hombre machista es más complicado y en un proceso la posibilidad de que reconozca, digamos, en primer lugar, que tiene una orfandad emocional y que vive en orfandad, ¿no? O sea, el machista siempre va a estar, y lamentablemente la sociedad, como decimos, va a aplaudir
esta visión machista. En el contexto boliviano, aún así, el varón, el hijo varón, si tiene una chica y tiene otra pareja por ahí, incluso la mamá o el papá le aplaude y dice, no, no hay problema. Pero si la hija está de alguna manera, digamos, ya saliendo con una pareja, etcétera, como que tiene más juicio, ¿no? Entonces, se va gestando esta visión de la cultura y la sociedad desde la colonia, como dice este autor. Entonces, eso ha establecido estos patrones culturales malsanos. Y quiero decirles, hermanos, sin temor a equivocarme, que incluso en la iglesia, muchos de nosotros tenemos actitudes machistas. Y nosotros debemos entrar a una profunda reflexión partiendo de lo que realmente la palabra de Dios nos pueda revelar y guiar. Y en el plan de Dios, Dios realmente quiere que podamos reconciliarnos con Él para generar un liderazgo apropiado. Y esta visión de reconciliación sin Cristo es imposible. Entonces, aquel machista, en primer lugar, reconoce que tiene actitudes y comportamientos inapropiados, que no son los acordes en el plan de Dios para la familia. Primero debes reconocer, ese es el primer punto, ¿no? Y a partir de eso, permitir que Cristo pueda transformar esta visión machista y esta actitud machista, que no va a ser pues de la noche a la mañana, ¿no? O sea, si estoy diciendo hay patrones culturales y establecidos y que lo vemos como normal, debemos romper con esos paradigmas, y para romper con eso debe ser un proceso, pero en primer lugar debe haber en ese varón un reconocimiento que tiene actitudes y comportamientos que no le hacen bien ni a la familia ni a él mismo. Así es, porque esa actitud machista lo único que hace es hacerle perder, ¿no? Perder el cariño de su esposa, perder el respeto de sus hijos, etcétera. Y probablemente ha gestado este machismo desde la niñez, como se había dicho eso, ¿no? Al ver los modelos machistas. Quiero leer Isaías 61:1 porque es muy importante esta pregunta realmente. Realmente el Señor tiene que transformarnos, pero qué bueno es lo que dice aquí. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón y a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Hermanos, el machismo y el matriarcado, pero hablando particularmente en la pregunta del machismo, los ha abatido, les ha quitado muchas cosas de la riqueza que podrían vivir en familia. Han sido corazones quebrantados y hemos quedado encarcelados en una sociedad enferma. Pero el Señor nos está diciendo que ha venido a darnos libertad, ¿no? Que el Espíritu de Jehová ha venido a liberarnos de todas estas ataduras, porque son ataduras. Creo ahí, para ir cerrando esta pregunta, el rol de la iglesia es trascendental, ¿no? Porque en la medida que no prediquemos de la manera integral, como estamos viendo, tocando estos temas de la familia, la visión de ser hombre, ser mujer en la perspectiva bíblica, no vamos a tener de repente el resultado apropiado, porque hay temas que en la iglesia no se hablan, ¿no? Nosotros con el proyecto tocamos temas diversos, ¿no? Sexualidad, pornografía y todo. Y a veces uno dice, pero la Biblia, ¿qué habla sobre estos temas? Habla mucho, Dios nos ha hecho integrales, ¿no? Y en esa visión integral, Dios mismo nos permite que entendamos al ser humano desde esa perspectiva integral. Y si hay cosas en la familia, en los padres, en los hijos,
en las madres, en las mujeres, que no en nuestra sociedad vemos, que no son las apropiadas, es que la Biblia debe predicar de manera más integral y que el Evangelio de Dios pueda transformar todas las realidades. Amén, pastor. Vamos a ir con la última pregunta. Dice, ¿cómo podríamos buscar el equilibrio en el matrimonio para no ir a los extremos expuestos, como el patriarcado y el matriarcado? Dice. Vuelvo a mencionar, creo que la iglesia debe ser un agente importante para considerar espacios apropiados para tocar estos temas y que permitan sensibilizar o reflexionar en primer lugar a la familia, a los padres, a las madres en estos comportamientos inapropiados, machistas o matriarcales, en esta rebeldía de los hijos también que muchas veces se gesta en esta visión o machista o matriarcal. Entonces, estos espacios deberían permitir, porque sabemos que la palabra tiene el poder suficiente para reflexionar y transformar, sensibilizar y ayudar a que el marido y la mujer, la esposa y el esposo, puedan reflexionar y generar espacios de diálogo y de escucha, ¿no? Algo que Gianni me gusta mucho en su perspectiva cuando, no sé si el anterior vez o en otro momento mencionó, cuando se hablaba de la familia, esta visión de que en la familia se pueda tener espacios de escucha y de diálogo para poder reflexionar sobre estos temas y consolidar la familia dentro del plan de Dios como Dios lo había diseñado. Este autor, José Luis, menciona algo que me llamó mucho la atención y con esto voy cerrando. Gianni también tiene otra apreciación. Y él dice, todo empieza en la familia y todo termina en la familia. Así de sencillo es el proyecto de Dios al crearnos, ¿no? Todo empieza en la familia y todo termina en la familia. Entonces, la familia debe ser el lugar oportuno para generar esos espacios de reflexión, de diálogo y de decisión en una perspectiva bíblica. Pero la iglesia puede hacer su rol en una perspectiva de un evangelio integral, de reflexionar estos temas. Porque si no lo hace, el mundo le está diciendo al macho que sea más macho. El mundo y la moda y la música le está diciendo a la mujer matriarcal, sé más matriarcal. Y la iglesia no dice nada. Efesios realmente es un pasaje muy revelador para vivir en familia y, por supuesto, en el caso de la pareja, ¿no? Y podríamos quedarnos haciendo un estudio bien grande de esta parte de Efesios 5:21 en adelante, porque es demasiado profundo, con demasiadas verdades. Pero yo les invito a leer este pasaje. Voy a leer algunos, porque no podemos hacer ahora el estudio, obviamente, ¿no? Pero que nos puede dar buenos parámetros para buscar ese equilibrio que preguntaban en la pregunta, ¿no? Que decían en la pregunta, perdón. El 1 es lo que habíamos leído hace rato, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Se acuerdan lo que les hablé del original? Esa sujeción es la búsqueda de protección. ¿Y qué complemento más perfecto? Busca la protección. ¿Cómo buscas la protección del Señor? Como al Señor. Estén sujetas a sus maridos como al Señor. Busquen ese refugio en ellos como en el Señor. No busquen en la mamá o en la amiga o en la novela o en el trabajo o qué sé yo. Busquen esa protección
bajo la cobertura del que es la cabeza. Ah, pero qué machista suena que sea cabeza, podríamos pensar. Pero es un rol tremendo el que les da a los hombres y gracias a Dios no soy hombre porque la responsabilidad es tremenda porque les dice que como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Vamos a pensar. Muerte y muerte de cruz. Una muerte totalmente injusta porque él no se merecía esa, no había hecho nada para esa muerte, pero se entregó a sí mismo por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Ese tipo de cabeza les está pidiendo a los varones ser. Maridos, dice el 25, amad a vuestras mujeres. Así, no dice ámenlas pasionalmente, ¿no? Que está bueno también, la pasión es parte del matrimonio, pero aquí les está diciendo como Cristo amó a la iglesia. Qué fácil sería para nosotras las mujeres, sería mucho más sencillo buscar protección en nuestro marido si ellos nos amaran como Cristo amó a la iglesia. Entonces, realmente yo les invito a leer este pasaje y abajo, es larguísimo para santificarla, para un montón de cosas, ¿no? Lean este capítulo y ustedes van a ver que si uno cumple un porcentaje de este consejo sabio de la palabra, de este parámetro sabio de la palabra, en la relación de pareja, vamos a empezar a sanar nuestros corazones heridos. Porque indudablemente en pareja nos hemos herido demasiado muchas veces. Pero si entendemos lo que el Señor, el propósito del Señor en nuestras vidas, vamos a poder encontrar ese equilibrio de la pregunta y vivir conforme al corazón de Dios. Algo que me hace reflexionar profundamente en esta visión de Gianni es tomar algo que también este autor menciona y creo que es relevante en la vida y en la relación de pareja, de familia y en la relación misma con Dios dentro y fuera de la iglesia, y es el tema de las apariencias, ¿no? Realmente en esta visión de la colonia llegaron las mujeres de los que vinieron a colonizar y estos varones seguían teniendo sus amoríos con las indígenas y estas españolas empezaron a vivir en apariencia, o sea, ya sabían que vivían de esa manera y ¿para qué vamos a cohibir eso, digamos? ¿No? Pues sigamos bien, todo está bien, no pasa nada, todo está bien, todo está normal, todo tranquilo. Me prefiero. Sí, entonces creo que esa perspectiva necesitamos nosotros transformar en casa, ¿no? Porque a veces vivimos en apariencia también. Y un pasaje que me hace reflexionar mucho y es algo que en mi propia vida yo quiero reflexionar profundamente está en el cierre del Sermón del Monte, ¿no? El Sermón del Monte, en Mateo 5, Jesucristo plantea las bienaventuranzas, dice, bienaventurados, como te felicito si haces, si vives de esa manera, si te comportas de esa manera, ¿no? La gente que va a verlo son aquellos que habían escuchado del Jesús que hace milagros, entonces había una multitud grande en el Sermón del Monte. Pero el Sermón del Monte se cierra más o menos en el capítulo 7. Hasta el capítulo 7, después de decir las bienaventuranzas, Jesús está remarcando algo que es muy importante y usted lo puede leer en su Biblia. En diferentes momentos después de que termina el 5, empieza a decir, oíste que fue dicho, mas yo te digo. Es una frase que constantemente él usa. Entonces, ¿cuál es el contexto de este pasaje? Que las personas que querían conocer de Cristo lo estaban buscando porque les daba favores, porque había hecho milagros. Pero Jesús quiere establecer desde el principio lo que implica seguirle a Él. Y les da las bienaventuranzas. Y le está diciendo, en otras palabras, lo que Alvin Toffler dice, ¿no?
necesitamos desaprender para reaprender. Y si nosotros en la pregunta aplicamos esto también, hay muchas cosas que hemos aprendido mal. Y necesitamos desaprender para volver a aprender. Esos religiosos de esa época habían enseñado de manera equívoca y vivían en apariencias y no habían enseñado del reino de Dios y de la ley de Dios de la manera apropiada. Por eso Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y él cierra el sermón del monte en el pasaje de Mateo 7, 24 y en adelante con algo fundamental que puede ser trascendental a la hora de que yo quiera restablecer mi vida, mi reconciliación, no solamente con Dios, sino en mi familia. Y él dice en este pasaje 7:24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa. Ya será la referencia de la casa, su vida, lo más relevante sobre la roca. Jesús se muestra y se plantea como la piedra angular, como lo más relevante, como lo más importante. Y si nosotros, queridos hermanos, hermanas, queremos realmente cambiar y buscar el equilibrio que dicen o hacer a la manera de Dios, reflexionemos en esto. Busquemos, no simplemente oiremos, sino vivamos la palabra de Dios y que Cristo sea la piedra angular de nuestra fe, de nuestra paternidad y de nuestra relación de matrimonio. Creo que ese es el secreto para que marche mejor. Amén. Gracias, pastores. Yo creo que ya nos ha sacado de muchas dudas. Primeramente agradecerles, ¿no?, a ustedes. Doy gracias a Dios por sus vidas de ustedes también. Que bendiga mucho a su familia. Muchas gracias, pastores. Ahora vamos a continuar con nuestro hermano Javier. Va a tener un pequeño anuncio para poder después estar despidiéndonos. Hermano Javier. Sí. Buenas noches, hermanos, pastores, Franz, hermana Jenny. Muchas gracias por la palabra, por el mensaje. Ha sido muy gratificante para nosotros, especialmente para mi vida con mi esposa. Agradecemos mucho por la palabra. Y así como decía el hermano Ronnie, antes de terminar, no se olviden que la siguiente semana vamos a iniciar ya el campamento de matrimonios, ¿no? Entonces, vamos a estar mandando los links respectivos y también coordinando también con los hermanos directores también para que les llegue también los links. Y antes de terminar, creo que tenemos la presentación de un video del ministerio, ¿no es cierto? Del ministerio de Viacha, ¿no es cierto? No sé si hermano Reinaldo ya está el video del ministerio de Viacha. Ok.
Amén. Esta ha sido la presentación del ministerio de la iglesia de Viacha. Nuestros hermanos nos han mandado. Sí, y ahora sí vamos a terminar. Nuevamente agradecer a los pastores, Franz y Gianni. Muchas gracias, pastores. Un saludo desde acá, desde el Alto. Yo estoy en el Alto ahorita. Un saludo para todos los hermanos también que están aquí, que se han conectado, ¿no? Ahora voy a pedir a nuestro pastor David, es mi pastor. Pastor David, no sé si está por ahí, para que nos pueda despedir con una oración, ¿no? Y pueda orar también por la vida de nuestros pastores Franz y Gianni. Creo que no está nuestro pastor. Ya. Hermano Juan Carlos, por favor, si es que nos puede dirigir con una oración para nuestros pastores Franz y Gianni y poder despedir también el taller que hemos tenido hoy día. Muy bien, muchas gracias, Ronnie. Dios te bendiga. Y pastores, un abrazo para ustedes. Gracias por esa palabra que nos han podido compartir. Ha sido de mucha bendición contar con ustedes. Un saludo allá para la iglesia, un saludo también para la familia. Vamos a estar orando por ustedes. Amén. Gracias. Realmente son temas que a veces muchos pastores no se animan a tocar y ustedes lo han hecho y es una bendición. Esperemos no sea la última vez que podamos contar. Envíenos, por favor, su número para tener un contacto y comentarles también que el pastor Juan Rodrigo ha tenido un percance con su celular, parece que lo ha perdido y ha sido difícil para él ingresar, mandarles el link, hemos ingresado tarde y ha sido todo un reto, pero muchas gracias por su paciencia, también de los hermanos, ¿no? De los hermanos que han tenido paciencia, han esperado, hermanos, les pedimos mil disculpas, ha escapado de las manos de... Justamente, si hubiéramos tenido el contacto de los pastores ya más antes hubiéramos mandado el link, pero justo pasó eso, ¿no? Entonces, pastores, envíenos su número, por favor, ahorita al chat para que podamos tenerlo y en cualquier momento también podemos invitar para algunas actividades que vamos a tener allá en Cochabamba o aquí en La Paz y poder contar con ustedes, por favor, les pedimos. Así que, hermanos, muchas gracias, gracias. Dios los bendiga mucho en sus hogares. Bendiciones para cada uno de ustedes y vamos a dar gracias a través de una oración. Señor Jesús, te damos gracias, Padre bendito, tú eres el gran Dios, el que provee, Señor, el alimento espiritual, el que nos da, Señor, ese bienestar, esa frescura a través de tu palabra. Gracias, amado Señor. Hoy hemos comprendido el valor del varón, el valor que tienen nuestras esposas, las mujeres también. Y nos has marcado también líneas, Señor, a quienes tal vez cometíamos actos sin querer, sin conocimiento, Señor. Pero tu palabra es clara, Señor. Quien te has recibido, quien has recibido tu primer amor, Señor, y quien te has reconocido como Señor y Salvador, tiene que poner la palabra de Dios al frente y empezar a trabajar en su ser interior, en su persona. Lo que Dios demanda, Señor, es un nuevo nacimiento y eso es lo que nosotros necesitamos, Padre, cada día para comprender que tú quieres mejores personas, mejores esposos, mejores esposas. Señor, gracias por ello. Gracias por los pastores que nos han compartido, Señor, tan bella palabra. Señor, bendecimos su ministerio, bendecimos, Señor, el liderazgo que ellos tienen, bendecimos su hogar, que tú puedas fructificar, multiplicar, Señor, las bendiciones, Padre. Allí donde estén, en Cochabamba, Señor, bendecimos su iglesia. Y Padre, queremos que tú puedas obrar, Padre bendito. Tú eres el que recompensa y el que da, Señor, a 100 por 1. Gracias, Señor, porque este tiempo ellos han dispuesto, Señor, para compartirnos parte de la experiencia, parte del conocimiento que tienen ellos. Señor, gracias. Ayúdanos a nosotros a recibirlo y a ponerlo en práctica, Padre. Gracias por los hermanos que han estado pacientemente esperando. Gracias por sus vidas, sus hogares. Padre, te pedimos también, Señor, por la actividad que se viene, que es el campamento. Señor, gracias por todo ello. Y una vez más, que la honra y la gloria sean tuyas, Señor. Nos vamos a descansar, mañana nos congregamos. Y, Señor, te pedimos siempre que instruyas nuestras vidas y
que tu evangelio sea transmitido, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, así te lo pedimos en esta noche. Amén. Amén. Queridos hermanos, Todo, sabes, cara. Perdón, Pastor Franz, creo que quería decir algo. preguntar si habilitan un poco si habilitan su cámara los que puedan para sacarnos una fotito para el recuerdo. Claro, Pastor. Todos los que Vamos, puedan. por favor, lo posible, todos podamos habilitar nuestras camaritas para tomarnos una fotito, por favor. Si está en pijamas ya no hay problema, hermano. Para mandarnos ahí un saludito más y llevar para el recuerdo. Muchas gracias, pastor. Gracias por la palabra. Gracias, pastora. Palabras de muchas bendiciones y la verdad es que son cosas que pasamos en nuestras vidas y tal vez que lo vivimos tal vez con nuestros papás también acerca del machismo. Yo me acordaba de mi papá que tal vez no podía, el hijo no tocaba ni un vaso, no lavaba y lo que hacía era la hermana, tal vez hasta la mamá. Pero nosotros como hijos también podemos dar el ejemplo a los papás y llegan a cambiar. Y como había la pregunta si es que llega a cambiar, la verdad sí llegan a cambiar los papás. Es un claro ejemplo que nosotros como hijos damos también a nuestros papás, damos a nuestros hijos también ese ejemplo. Muchas bendiciones, pastores, muchas gracias. Y como dijo Juan Carlos, tal vez vamos a tener otra oportunidad de compartir. Si estamos allí haciendo alguna actividad en Cochabamba, vamos a pensar también en ustedes, pastor, porque la verdad son palabras de mucha bendición, claros ejemplos. Muchas gracias, muchas bendiciones, pastor, pastora. Gracias, bendiciones. Gracias, amén, gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Amén. Pastor Nelson, qué bueno verlo. Amén, bendiciones. Javier, ¿has sacado la foto? Sí, no, ya hemos sacado. Ya hemos sacado la Antesitos foto. de que hablen. Muchas gracias, hermanos. Buen descanso. Hasta una siguiente será Dios mediante. Un abrazo. Hasta luego. Pues gracias, pastor. Hasta luego, Gracias, pastor. hermano. Bendiciones. Nos vemos la siguiente semana. Inscríbanse para el campamento. No se olviden mandar sus inscripciones, por favor, hermanos. Los estamos esperando. Es hasta el día viernes. No es hasta el viernes, ya es hasta el miércoles. El miércoles 30. de septiembre. Sí, por favor, hermanos.